Disforia. Hola, soy su amiga Disforia. Hoy vamos a hablar acerca de piel sintética para tatuar, sus diferentes tipos, tamaños, características y algunos tips para usarla de la mejor manera. Existen dos tamaños básicos de piel sintética. La piel sintética tamaño carta, que es la grande, que mide 30 centímetros por 20 centímetros. Y existen pieles más chicas como esta que tengo aquí, que miden 19 centímetros por 14 centímetros. Es tamaño carta y tamaño media carta. También vamos a tener en cuenta que cambia el espesor de ciertos tamaños de piel. Por ejemplo, en esta piel grande el espesor es de 2 milímetros y en esta es de 1 milímetro, por lo cual la manera de uso va a ser distinta. No se va a utilizar de la misma manera esta que esta, hablando de la presión que nosotros le vamos a poner, ya que esta es más rígida que esta y también más gruesa. Pero bueno, ahorita nos adentramos a eso. Vamos a ver también que existen varios colores de piel sintética. Existe piel sintética amarilla como esta, piel sintética color carne como esta y también hay piel sintética blanca. Son las más básicas. Cualquiera nos va a servir tanto para aprender como para practicar. No sirve únicamente para principiantes como muchos creen. La piel sintética sirve para aprender y también para practicar una vez que uno ya tiene una carrera como tatuador, pero necesita perfeccionar sus técnicas o muchas veces hacer trabajos para tenerlos como muestra. Vamos a tener en cuenta también un punto muy importante y ese punto es que las pieles sintéticas van a ser más rígidas que la piel real. No se usa la misma presión en una piel de estas que en una de estas, porque para empezar esta es más rígida que esta. El material de este tipo de piel es más suave, aparte que es más delgada. Entonces esta nos da más margen de error para equivocarnos, para meter la aguja un poco más o un poco menos, pero eso no es muy recomendable. Lo recomendable sobre piel sintética siempre va a ser tatuar superficialmente, porque si nosotros metemos demasiado la aguja vamos a forzar la máquina, podemos sobrecalentarla y terminar dañándola. Tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto. No es lo mismo tatuar en esta que en esta y mucho menos en la piel real. La piel real es muy dócil, muy suave, aquí no va a pasar nada, aquí la máquina no se va a sobrecalentar, aquí no se va a forzar, pero acá puede haber ese riesgo. Con esto no les estoy diciendo que le tengan miedo a la piel sintética o que es mala, no, la piel sintética es muy buena, simplemente se usa de una manera distinta. La piel sintética tiene que trabajarse superficialmente, nada más acariciando con la máquina, porque no necesita tanta profundidad para que se quede el pigmento. Por eso, como ya les he comentado en otros videos anteriores, solo con prueba y error cada uno va a saber qué tanto meter la aguja sobre la piel, ya sea sintética de esta delgada, sintética de la gruesa o en piel real, porque como también ya les he comentado, varía el voltaje que utilicemos y varía el calibre de aguja que estemos utilizando, así como su tipo. Posiblemente pueda ser una RL para línea, una RS para sombra o una RM o M1 para relleno y color, pero de entre todos esos tipos existen calibres. En cada una de esas agujas hay calibres delgados y calibres gruesos, por lo cual nosotros tenemos que ir haciendo prueba. En este tipo de piel, tanto como en esta, cuando vamos empezando necesitamos ir haciendo pruebas e intentar meter la aguja lo menos posible. Es mejor que falte profundidad a que sobre, porque si falta profundidad la tinta no se queda y lo podemos remediar, pero si nosotros le metemos demasiada profundidad en la piel real se va a expandir la tinta y puede que cicatrice mal, y en la piel sintética pues posiblemente la cortemos, porque la piel sintética si la forzamos se corta, se revienta, así como nuestra aguja que también se puede dañar o nuestra máquina que se puede sobrecalentar. Entonces en estas pieles sintéticas vamos a trabajar con poca presión y poco a poco ir metiendo más presión dependiendo la necesidad que tengamos y los resultados que vayamos viendo. También
También vamos a tener en cuenta que como esta es de menos espesor que esta otra, a la hora de estar tatuando, si nosotros hacemos demasiada presión y abajo hay una superficie muy dura, podemos hacer que la aguja cruce completamente la piel y va a terminar pegando en la mesa, en el vidrio o en lo que haya abajo, lo cual puede hacer que nuestra aguja se abra o se achate y ya no tatúe bien. Por eso es que debemos empezar a tatuar con poca presión, siempre con poca presión, intentando no pasar de la mitad de ninguno de los espesores de cada piel. Obviamente acá podemos pasarnos un poco más porque es más gruesa, pero aquí no tenemos ese margen de error. En la piel humana tenemos el margen de error, pero si nos pasamos, la tinta se va a expandir y puede que cicatrice de una manera incorrecta. Entonces, esos son los puntos básicos que vamos a tener en cuenta. Realmente tatuar sobre piel sintética solamente requiere cuidado en cuanto a la presión que vamos a hacer a la hora de tatuar, pero es muy similar a tatuar en piel real. Espero que este video les haya sido útil y haya aclarado algunas de sus dudas en cuanto al uso y características de la piel sintética. Gracias y hasta la próxima.